Nos encontramos en el sexto sello de Apocalipsis. Ya ocurrieron eventos en la historia, pero pronto Cristo sacudirá el mundo entero con su venida. Te doy la bienvenida al estudio de Apocalipsis 6, donde desarrollaremos en breve los eventos históricos que se representan aquí. Estudiaremos un libro con sellos que se abren en sucesión uno detrás de otro. Este libro con 7 sellos contiene una serie de eventos. Como en todas las profecías del Apocalipsis, estos eventos ocurren desde el tiempo de Juan hasta el fin de los tiempos. Vamos a leer cada evento a medida que el Cordero nos revela el futuro. Es importante comprender que estos sellos no son nada nuevo en las profecías. Jesús ya había revelado en Mateo 24 eventos parecidos que tendrán lugar en nuestros días. Jesús había fusionado eventos en Mateo 24, eventos históricos y finales. Y ahora estamos leyendo eventos históricos, pero en un sentido simbólico y con más detalles. Esto es lo que fue revelado para el pueblo de Dios. Vamos a leerlo en Apocalipsis 6, 1 y 2. Primer sello. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Los primeros 4 sellos son representados por caballos y jinetes. En el primer sello vemos a Jesús venciendo. Este color blanco es un símbolo de pureza que nos habla de Cristo y de sus seguidores. Este es el jinete conquistador que obtiene la victoria y es un símbolo de lo que fue el inicio de la era cristiana, cuando miles y miles se convertían al Evangelio. Cristo comenzó a expandir su reino y a conquistar los corazones. La semilla del Evangelio se estaba haciendo un fuerte árbol en ese momento. Hasta el año 100, la Iglesia de Cristo salió venciendo y para vencer. Aún no habían manchas de paganismo o de falsas doctrinas que penetren en el pueblo. Esta fue una de las mejores eras para los cristianos. Pero cuando en sucesión se abre el segundo sello, entonces comienza el cumplimiento de las palabras de Jesús sobre los desastres que vendrían al mundo. Leamos el segundo sello para describir su contenido. Apocalipsis 6, 3 y 4 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El color bermejo o rojo simboliza la sangre. Lo podemos ver también cuando se habla de una ramera con sus ropas rojas, porque fueron manchadas de sangre, dice la Biblia. En el siglo II, el Evangelio comienza a tener una terrible resistencia. La ira de Satanás se despierta contra la iglesia y comienza por varios años la terrible persecución. La espada se levantó contra el cristianismo y al morir los primeros discípulos, los demás seguidores de Jesús comienzan a disiparse. Los problemas para el avance del Evangelio recién estaban comenzando. En Apocalipsis 6, 5 y 6 se abre el tercer sello que describe la ausencia de la pureza del Evangelio. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Si el color blanco simbolizaba la pureza, el negro simboliza todo lo contrario. Del año 300 en adelante, la iglesia, ya corrompida por el paganismo, comienza a unirse al poder político, la cual por medio de esta unión resultará siendo la gran ramera que se describe en el Apocalipsis. Cuando la iglesia se une a la política, se comienza a negar la Biblia a la gente, y entonces comenzó el cumplimiento de este sello.
Había hambre de la palabra de Dios. Se estaba preparando el trono a Satanás y al hombre inicuo. El hombre de pecado estaba asentando sus bases. Triste comenzaron a ser los resultados de eliminar la palabra de Dios en el mundo. Sin embargo, a pesar de que la gran iglesia romana se estaba levantando para destruir la verdadera fe, la iglesia verdadera, conformada por pequeños grupos, estaba preparándose para huir al desierto para ser sustentada por Dios 1260 años. Como resultado del rechazo del Evangelio, se pasa de tener hambre a estar muerto espiritualmente. La Biblia había sido dejada de lado. Se suplantó a Cristo por el Papa, se suplantó la cena del Señor por la misa. Entraron doctrinas erróneas como el purgatorio, las indulgencias. La muerte espiritual comenzó a adueñarse de miles y millones que acudían a la iglesia y sus ceremonias en busca de salvación. Pero el Señor dijo que no faltaría ni aceite ni vino. Sabemos según la palabra que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo y que el vino es símbolo de la verdadera doctrina. Cuando Jesús les dijo a los fariseos que nadie pone vino nuevo en odres viejos, es una manera de decirles que la doctrina de Cristo no sería recibida por ellos. Y vamos a ver en el cuarto sello los resultados de eliminar la palabra de Dios. Apocalipsis 6, 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La persecución se desata sobre los hijos de Dios. El hambre espiritual mata a las personas. Se levanta una de las religiones que más daño le hizo al mundo, el Islam, con billones de adherentes. Esta religión se hace fuerte y elimina todo a su paso. No por nada hoy vemos cómo Dios se retiró de los países que abrazan esta religión, y podemos ver desastres por tierra y por mar que se cobran vidas de miles y millones de musulmanes. La buena noticia aquí es que el poder de la muerte fue limitado por Dios. El Señor en su misericordia no permitió que todos sean engañados. Preservó a cada hijo fiel que en medio de tanta confusión se aferró a la fe verdadera. Un periodo de más de 1000 años de persecución sufrieron los cristianos, principalmente en manos de Roma. Pero Dios respondería a las oraciones de los santos y pondría al poder del mal en jaque. Hasta aquí avanzamos con 4 sellos que abarcan desde Cristo hasta aproximadamente el año 1500. Vamos al quinto sello para ver de manera simbólica el evento que es representado aquí. Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Siempre recordemos que lo que Juan ve es una visión, y los objetos o figuras que se ven son simbólicos, que representan algo. No estamos hablando de cosas literales. Aún la historia es representada por símbolos que tienen su significado. Recordemos también que en Mateo 24 Jesús anunció la gran tribulación que habría de venir como señal que ocurriría antes de su venida. Esa gran tribulación duró 1260 años exactos, desde el 538 al 1798. La sangre de los mártires comienza a clamar por justicia. Sabemos que los mártires no están en el cielo orando a Dios. La expresión de almas que claman se deben entender al igual manera como se entiende la sangre de Abel. El hijo de Adán fue asesinado por su hermano Caín.
Y Dios había dicho que la sangre de Abel clamaba a él desde la tierra. Es decir, que su muerte reclamaba justicia. Aunque Abel ya descansaba, su muerte era un caso que aún no había sido resuelto por medio de la justicia divina. Lo mismo pasa con los miles de mártires que murieron por mano del papado. La sangre de estos fieles que estuvieron de parte de la verdad clamaba a Dios por justicia. ¿Hasta cuándo? Era la pregunta de los santos hijos de Dios. Y Dios reveló que aún faltaba un poco más de tiempo y vendría el gran golpe para la iglesia romana, la cual daría lugar a la reforma protestante. Dios le dio vestiduras blancas a los que duermen en él. Esa vestidura blanca representa la justicia de Cristo. Su salvación ya está asegurada. Y llegamos al sexto sello. Luego del fin de la persecución vino la reforma protestante y Dios la acompañó con varios fenómenos naturales que nos muestran que el tiempo está cerca y que Jesús está a las puertas. Apocalipsis 6, 12 al 17 dice: Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Estas señales son exactamente iguales a las predichas por Jesús en Mateo 24. El profeta Joel, también Malaquías, escribió sobre estas señales, las cuales ya no se pueden tomar solo como simbólicas, ya que todo Mateo 24 sabemos que es literal. Las catástrofes, las señales, la venida de Jesús son literales. Aquí vemos tres señales que tuvieron su cumplimiento en la historia y otras que aún faltan cumplirse cuando ya finalmente veamos a Jesús que viene en las nubes de los cielos. El terremoto grande ocurrió en 1755 en Lisboa. Fue el terremoto más grande que azotó el mundo entero. Ese terremoto abarcó millones de kilómetros cuadrados, mataba a 10.000 personas por minuto. A los 6 minutos morían 60.000 personas. Los historiadores describieron ese fenómeno creyendo que el fin ya había llegado. Ciudades enteras fueron tragadas por la tierra con toda su población. No había lugar seguro para estar. A esta señal le siguió el día oscuro de 1780. El sol no se dejó ver en todo un día. Un fenómeno algo parecido ocurrió hace poco en Ayolas, en Paraguay, pero el evento de 1780 en Nueva Inglaterra duró todo el día. A las 9 de la mañana parecían las 12 de la noche. Oscuridad total, no podías ver nada sin ayuda de luz artificial. Un fenómeno, la verdad, sin precedentes. Y al terminar ese evento la luna estaba roja como cubierta de sangre. Tales eran los eventos que estaban señalando que Jesús se aproximaba a la tierra. Unos años más tarde, las estrellas cayeron del cielo. En 1833 ocurrió la lluvia de estrellas más espectacular alguna vez registrada en la historia. Allí en Norteamérica, los artistas retrataron la escena que aún podemos encontrar en algunos museos o imágenes de internet. Una lluvia de estrellas literales. Nadie podía quitar los ojos del cielo. A la madrugada, las estrellas iluminaron el cielo como si fuera de día. Los habitantes de la tierra comenzaban a despertar a la realidad de la segunda venida de Cristo. Esto trajo una reacción de reavivamiento. No dejaba de repercutir por los aires sobre el advenimiento de Cristo. Y ahora, ¿qué lugar ocupamos nosotros en la historia? Falta
un evento de Apocalipsis 6, la venida de Jesús. Cuando el Cordero aparece en las nubes de los cielos, los habitantes de la tierra, dice la Biblia, que quieren esconderse del rostro del que está sentado en el trono. Las personas que no esperaban la venida de Jesús, las personas que decían que Cristo se tarda en venir, en aquel día preferirán esconderse cuando aparezca Cristo en las nubes de los cielos. Y el séptimo sello lo encontramos en Apocalipsis 8. Tenemos que saltear un capítulo. Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Por qué ocurre un silencio en el cielo? ¿Cómo puede haber silencio en un lugar donde los ángeles constantemente están alabando a Dios? Pues la única manera que haya silencio en el cielo es que el cielo quede vacío. Y esto tiene una explicación bíblica, Mateo 25:31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. La Biblia repetidas veces nos dice que Jesús vendrá en las nubes de los cielos acompañados de todos los ángeles del cielo. Ahora, entendemos que los ángeles dejan el cielo y acompañan a Jesús en su segunda venida. Nadie quiere perderse de este evento, cuando finalmente Jesús viene a buscar a los que aman su venida. El cielo queda por media hora vacío, en silencio. Muchos teólogos han concluido que si un día en las profecías equivale a un año, entonces media hora equivale a 7 días. Una semana de silencio en el cielo, porque el Hijo de Dios salió con todos sus ángeles en busca de los escogidos. Nos encontramos en el tramo final de la historia. Jesús debe volver. Mientras debemos estar haciendo preparativos en este momento para irnos con Él, haciendo tesoros en el cielo, practicando la santificación, la consagración a su servicio. Cuando Jesús nos encuentre, ojalá pueda decir, bienaventurados, ojalá podamos estar de pie, que Dios nos ayude a estar de pie en ese momento, porque el gran día de su ira está llegando, dice la palabra. ¿Quién podrá sostenerse de pie? Y solo aquellos que se han preparado, solo aquellos que han estudiado las profecías, que han abrazado el mandato del Señor, que han abrazado los consejos, que han creído en estas cosas que estamos hablando, porque para el mundo estas verdades son locura. El mundo no entiende el Apocalipsis. El mundo ve y escucha sobre un cordero que viene en las nubes y piensa que lo que estudiamos es un asunto mitológico, con escenas que se encuentran en un cuento de hadas. Pero nosotros creemos en lo que hemos leído. Nos encontramos en el 6º sello de Apocalipsis. Ya ocurrieron eventos en la historia, pero pronto Cristo sacudirá el mundo entero con su venida. El mundo sentirá la venida de Cristo como sintió cuando Él murió en la cruz y hubo un terremoto y se partieron las piedras. Fenómenos naturales acompañan a estas realidades espirituales que ocurren. Pero yo me pregunto, ¿estaremos de pie en ese momento? El Apocalipsis se escribió no para que estemos estudiando constantemente, sino para que hagamos preparativos, para que en nuestra vida práctica podamos vivir estas verdades. Ojalá Dios nos ayude a seguir entendiendo, pero que a medida que vayamos entendiendo, comprendiendo, a medida podamos recargar las fuerzas espirituales, para que seamos de aquellos que se mantengan de pie, sin mancha, ante un mundo lamentablemente condenado. Dios nos bendiga y nos ayude a que todo esto sea una realidad en nuestras vidas. Nos veremos en el próximo estudio para seguir avanzando y hablando sobre aquellos que reciben el sello del Dios vivo. Dios te bendiga.